Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a su programa de curiosidad. Aquí, como siempre, habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole no solo las maravillas del universo, sino las personas maravillosas del universo. Y estoy súper emocionado porque a mí me encanta hablar con científicos y personas mucho más brillantes que yo. Pero el día de hoy tengo a una invitada que fue la primera invitada del podcast, literal. Fue la que dijo sí desde un principio y yo creo que fue la que me impulsó desde el momento en que ella me dijo que sí. Y en aquel momento ya estaba a punto de terminar su doctorado o conseguir el grado de doctorado, si no me equivoco. Entraremos un poco más de detalle más adelante, pero tengo el honor, el privilegio, la suerte y todas esas cosas maravillosas que, ¿verdad? Las energías del universo, ¿verdad? Están funcionando a mi favor. Y tengo el honor de presentarle a la doctora Patricia Hernández Resendi, PhD de astrofísica. Patricia, bienvenida. Hola, hola, vos. No, pues muchas gracias por volverme a invitar al podcast. Ya siendo doctora, ahora sí. Sí, sí. Y que quiero dejarles saber a todos que vamos a hablar de un tema súper brutal. Vamos a hablar de algo tan brutal como que hay una máquina creada que hace micrometeoritos y condritas y unas cosas que van a saber que eso. Y eso está brutal. Pero hace, ¿verdad? Unas semanas atrás fue la Semana de la Mujer en el Trabajo y, ¿verdad? Hubo el Día de la Mujer y todas esas cosas maravillosas. Y creo que es un poco difícil encontrar, hoy en día es mucho mejor, muchísimo mejor las mujeres que se les reconoce el valor en la ciencia y antes era un poco difícil. So, quería tocar antes que todo un poquito de tu proceso de, hablamos una vez en capítulo anterior de cuando te enamoraste, ¿verdad? Cuando visitaste en un espacio, ¿verdad? Que miraste a la estrella y dijiste, wow, ¿qué es esto? Pero desde ese punto en adelante, si quieres darnos un detallito, porque creo que no todo el mundo puede ser un PhD en astrofísica. Por favor, Patricia, cuéntanos tu historia. Bueno, sí, la voy a resumir también Uh un -huh. poco. Vayan a escuchar el otro El primer capítulo, episodio, ajá. el primer episodio también. Pero yo desde que entré a la carrera de física, que es el grado, que en Estados Unidos es el undergrad, Uh -huh. este, pues yo quería ser astrofísica, ¿no? Yo entré a la carrera de física, pero siempre con esta visión de ser astrofísica. Entonces, cuando terminé, más bien desde que empecé la carrera, me empecé también a empapar en cosas de astronomía para ver si sí era lo que me iba a gustar. Y entonces hice pues muchos veranos de investigación, hice cursos de verano, ¿no? O sea, que son escuelas de verano que te vas Uh -huh. como a estudiar a cierto instituto para empezar como a ver si realmente es lo que te gusta, el ambiente que te gusta también. Y pues todo me gustó mucho. También estuve desde el inicio empecé a hacer divulgación de la ciencia con la Sociedad Astronómica de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y entonces ahí también fueron mis primeros acercamientos no solo a la divulgación, sino a la astronomía y todo lo que involucra la astronomía. Entonces cuando salí de la carrera, pues no tenía ninguna duda que quería hacer un posgrado en astrofísica. Y afortunadamente, pues ahí mismo en CEU, aquí en la Ciudad de México, está juntito el Instituto de Astronomía, donde es donde se estudia este posgrado, donde primero tienes que hacer una maestría y luego un doctorado. Entonces, en la maestría me fue muy bien, la disfruté muchísimo, además de, sí es una maestría pesada, obviamente, como yo creo que cualquier otra, es mucha carga de trabajo. Lo único bueno es que pues te ofrecen estas becas, estas scholarships para poder seguir estudiando y que solamente te dediques a estudiar
y no tengas que trabajar además de Wow, estudiar, ¿no? wow, qué Entonces, bueno. este tipo de becas, bueno, existen no solo en México, existen en muchos lugares Ujú. del mundo. Hay muchos otros que no, o, bueno, que se tienen que pagar como una colegiatura, cosas así, pero bueno, entonces este tipo de becas te ayudan mucho justo a poder seguirte dedicando exclusivamente a tu posgrado. Wow. Y entonces a mí me gustó muchísimo, además yo siempre hablo que además de este proceso de aprender la astronomía ya realmente y aplicar todo lo que supe de física en la carrera al espacio, eso ya es maravilloso porque ahora sí ya como yo le vi sentido a cada una de las cosas que aprendí en la carrera, porque yo justo lo que quería era todo aplicarlo al espacio. Ajá. Entonces, la astronomía y la astrofísica es para mí una de las ramas que contiene más física. De todas las ramas de la física, tiene un poquito. Ujú. Entonces, electromagnetismo, hay espectroscopía, hay óptica, hay también un poco de química, bueno, mucho de química, de hecho. Bastante. Hay hasta biología, ¿no? Con la astrobiología. Entonces es un área bastante completa, bastante bonita, también tiene muchas matemáticas, obviamente, pero además de eso también se hace una familia muy bonita, porque al ser estudiantes de posgrado, que no somos muchos y que todo el tiempo tenemos que estar como juntos estudiando y Ujú. ya tienes como tu oficina ahí, se hace un ambiente también muy bonito de como una hermandad astronómica muy bonita. Y en ese contexto, de hecho, fue que surgió Astrofísicos en Acción. Sí. En este contexto de estudiantes del instituto, que estábamos todos juntos siempre y que a todos nos gustaba hacer divulgación de la ciencia. Y después terminé la maestría, me fue muy bien, fui la mejor de mi generación y tuve una medalla que se llama Alfonso Caso, que es pues un reconocimiento que da la UNAM. Wow. Y porque realmente yo creo que esa medalla sí me la merezco, porque realmente si lo veo en perspectiva es la época académica que más disfruté en mi formación como científica, porque realmente todas las tareas, aunque fueran muy pesadas y así, siempre quedaba súper encantada. Hasta hacer exámenes me gustaba, o sea, sí Wow. me pasé de nerd. Está Porque súper. me pasé de nerd porque realmente me gustó mucho. Pero otra cosa importante es que también empiezas a hacer investigación desde la maestría y en el doctorado ya solo te dedicas a la investigación, ya no haces tareas, exámenes, ya no tomas clases. Hay algunos posgrados en los que sí, hay algunas universidades que sí tienen en su plan de estudios seguir tomando clases durante el PhD, pero en la UNAM no, ya te dedicas completamente a tu investigación. Y eso también es algo muy diferente, es un golpe diferente de tú como estudiante, porque realmente a un estudiante de doctorado nunca si le preguntas, ¿cómo vas? Ujú. ¿Cómo vas en tu PhD? Es bien difícil contestar. Porque no sabes, hay muchas veces que no Wow. sabes cómo vas bien, vas mal, o sea, tú sigues trabajando, pero pues no sabes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que me sucedió a mí es que yo entré muy motivada porque justamente yo empecé a trabajar en esta creación de esta máquina desde que estaba realmente en la licenciatura, cuando estaba terminando mi servicio social, más bien, cuando estaba terminando la carrera, hice mi servicio social y comencé a trabajar en ese laboratorio para ayudar a la creación de la máquina. No había nada. Entonces, mi servicio social fue básicamente ayudarles a cotizar muchos de los instrumentos y pues de los materiales que se tenían que mandar a manufacturar o a pedir o a comprar Wow. para que se comenzara a armar la máquina, ¿no? Y toda entonces la calibración de esta máquina ahora le llamamos Citlalimitl, que es el vocablo náhuatl para meteorito. Brutal. Este, bueno, para formar Citlalimitl, pues fue muchos años. Y entonces yo durante la maestría también estuve ahí avanzándole. Esta cuestión de crear una máquina nueva,
no nos la sacamos de la manga, ¿no? O sea, Ajá. está inspirada en otras máquinas, Ah, pero ok. tratamos obviamente de hacerle cosas diferentes o cosas que las otras máquinas no tenían. Y entonces, por ejemplo, la manera en cómo se mide la temperatura es nueva, para ese tipo como de máquinas que hay con láseres. Este, también la formación de condros, o sea, una máquina especial para hacer condros y micrometeoritos. En México no había, en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, Wow. pues obviamente sí nos costó también mucho trabajo la cuestión del dinero, porque lo explico luego en mis historias de Instagram, que luego también hacer ciencia experimental em, es bastante a veces frustrante cuando no tienes el dinero suficiente para todo lo que quieres hacer, Sí, porque siempre. entonces no te alcanza el dinero para comprar todos los instrumentos que realmente quieres o necesitas, y entonces tienes que o improvisar y hacerlos tú, o sea, haz de cuenta, ir comprando todas las partes y después armar tú tu propio arreglo que quieres, que ya se vende, que ya está, pero que si lo compras así es 5 veces más caro y entonces tú tienes que armar tus propios arreglos, pero eso también implica mucho más tiempo Ujú. porque tienes tú que programarlos, que ver que si funcionen y si no funcionan tienes que cambiar el arreglo, por Ujú. ejemplo. Sí, ajustarla. Esa es una de las cosas y la otra de las cosas es obviamente también que si se acaba el dinero, pues te tienes que esperar a que salga una nueva convocatoria para seguir pidiendo dinero y seguir armando tu máquina. Y mientras empezar a hacer lo que puedas hacer con ella, ¿no? Y esto ha sido así desde que comencé a trabajar en la máquina, ¿no? O sea, teníamos como ya algunas cosas, hay que probar esto, pero todavía no llegaba, por ejemplo, el medidor de temperatura, entonces mis primeros experimentos salieron bonitos, pero no eran publicables porque no tenía estas mediciones que Sí, queríamos, ¿no? Entonces era, bueno, ya estos experimentos se hicieron, pero al final terminan pareciera que no sirviendo, ¿no? Porque sí, sí. no, Como que no no, no, tienen valor, no tienen como que valor. no Como que tienen puedes valor. tener una idea brutal, pero Ajá, si no está, eso es algo que a veces la gente no entiende un poquito, que es bueno hablarlo. O sea, cada vez que nosotros sí, apoyamos la ciencia de la manera que sea, llamando a nuestros legisladores y etcétera, porque casi todos los experimentos científicos, y especialmente, ¿verdad? Cuando en tu caso estás haciendo un PhD, tú puedes estar 10 años tratando sí, desde donde empieza la idea a tener algo de resultado, a que te acepten la publicación. Puedes estar 20 exacto. años en eso. Sí, justo. Y eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, no, la verdad, no me detuve a pensar cuando me metí al proyecto. O sea, yo me enamoré del proyecto desde la primera Qué bueno que vez no lo que me hiciste. hablaron de él, pero no, es que fíjate que, bueno, sí puede ser, porque si no hubiera pensado en eso, más bien, si hubiera pensado en Sí, eso, hubieras yo creo pensado. que hubiera elegido otro proyecto, Ujú, definitivamente, porque, por ejemplo, para no perder justamente este tiempo en lo que salían los resultados, en la licenciatura me titulé por créditos de posgrado que te dan esa oportunidad, o sea, tú aplicas al posgrado, si te quedas, después de que cumples ciertas materias, te dan tu título ya de licenciatura sin tener que hacer una tesis o un examen o algo así. Entonces yo me titulé así justamente porque todavía no había resultados para hacer una tesis. Y luego en la maestría, en ese entonces todavía existía la modalidad también de que podías hacer exámenes predoctorales, se les llamaba, o temáticos, y eran exámenes como de todas las materias de astro que viste en la maestría, ujú. pero ya aplicadas como a problemas muy difíciles, eran muy difíciles esos exámenes realmente, pero si los pasabas todos, te daban el pase directo al doctorado sin tener que hacer tesis. Entonces, por cierto, esa modalidad ya no existe, ahorita ya no existe, Ok, porque realmente mucha gente no los pasaba, ¿no? Y se sí. estresaban y todo, y también decían que por esta parte también es mucho más conveniente pues, por cómo es el sistema de la ciencia actualmente, que publiques a que estés preocupando por estudiar para esos exámenes, ¿no? Entonces, pero en mi caso creo
que hubiera sido o sea, fue una buena opción que existiera, porque realmente todavía no teníamos como experimentos que dijéramos estos, ¿no? Estos son los que nos van a servir para publicar. Entonces me titulé así, haciendo esos exámenes, los pasé todos y, Wow. y tuve este pase directo al doctorado. Y entonces, pero yo pensé que ya en unos 2, 3 semestres ya iba a tener mi primer paper publicado, porque yo según ya iba muy avanzada la máquina y todo esto. Y según también todos los experimentos que había hecho ya eran publicables después de cierto tiempo, pero resulta que hicimos el primer paper y nos lo rechazaron. Hicimos un segundo paper y nos lo rechazaron. Wow. Y entonces eso, la verdad, comienza a frustrar muchísimo. En primera, porque ya no son solo los retrasos también experimentales de los que hablábamos ahorita, Abu, sino de que realmente sientes que entonces, ¿qué estuviste haciendo todos estos años si Wow, no está sí. funcionando lo que estás haciendo, ¿no? Y no lo está aceptando la comunidad científica. Entonces, al final, junto con mis asesores, decidimos cambiar de estrategia y enfocarnos mejor en publicar la máquina en vez de publicar los fundidos de la máquina, los análogos de la máquina. Ah, Porque ya teníamos esta idea antes de hacer este paper, pero sí queríamos hacerlo después porque se supone que como mi posgrado es de astro, tenía que tener cosas más como de astronómicas y no tan ujú. instrumentales. Pero ya después, cuando también el posgrado vio que no publicaba y no publicaba, me dijeron, ya publica lo que quieras, lo que sea, ya. Publica También algo. sí, publica algo. Y también el mismo posgrado pues te comienza a presionar, ¿sabes? Porque ellos también siempre son calificados conforme sus alumnos se gradúan a tiempo Sí, o se no se gradúan. gradúan a Sí, sí. tiempo. Entonces, para ellos también era de ya, publica lo que quieras. Y entonces me aceptaron que publicara el artículo de la máquina, nos pusimos a escribirlo y ese fue el que estábamos, lo mandamos justo antes de que comenzara la pandemia. Wow. Y en lo que pues nos respondieron y hicimos las correcciones y todo y así, en septiembre ya se publicó, bueno, fue aceptado, se publicó en septiembre y gracias a eso ya me pude titular del doctorado. Tengo un amigo, me parece gracioso, que tengo un amigo, Manolo Mato, que él tiene un podcast que se llama Cucubano Podcast. Y Manolo, él me dice que él, o sea, cuando él habla ¿verdad? Cuando va a hacer tu tesis o etcétera, él dice que te van a devolver tu tesis o tu paper un montón de veces y el momento en que te lo devuelvan y está casi igual que cuando lo entregaste la primera vez, ahí es que pasa. Cuando te lo devuelven y parece igual a lo que había hecho de un principio y te lo han cambiado tanto que terminó pareciendo como era un principio. Fíjate que también o sea, sí es importante hablar de esto porque justo también depende mucho de en qué revista quieras publicar, qué tipo de investigación quieres publicar. Hay revistas mucho más difíciles que otras, ¿no? Y también no solamente es eso, sino también cómo es que presentas tus resultados, porque este tipo de Okay. cosas de pues, aprender a hacer investigación en el PhD no es nada más aprender a hacer investigación y hacer pues tus descubrimientos, sino también a poder saber presentarlos en un paper, ¿no? Y esto es algo que también hay muchas veces que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica todavía lo tenemos bastante débil. O sea, en comparación con muchas universidades de Estados Unidos o de Europa, eh, es muy, o sea, es raro que estudiantes de un PhD salgan con muchos artículos publicados, ¿no? Entonces, eso también termina siendo como un poco de desventaja cuando ya quieres como seguir al siguiente paso. Y sobre todo también si te pasan las cosas que a mí me pasaron, ¿no? O sea, que fue como de, ay, esto no fue posible. Porque al final de cuentas también te sientes como, o sea, sientes la frustración como de todos lados, ¿no? De
hasta de parte de tus asesores, de parte del sistema, de la ciencia, de parte de ti mismo, porque no sabes si realmente entonces estás haciendo las cosas bien Sí. o si realmente eres capaz de hacer ciencia, ¿no? O sea, también, entonces son muchos rollos también muy mentales, por eso existen también muchos memes que dicen que terminas un poco loco después del doctorado, que todas las personas que tenemos doctorado terminamos un poco mal de la cabeza. Porque, híjole, la verdad es que, o sea, Es así, tus fuertísimo. emociones van así, o sea, los 5 años o los 4 años que te eches, tus emociones van así, así, así. Sí terminas con rollos mentales ahí todos raros. Sí. Y Eso bueno, y a está. mí me tocó terminar en pandemia, entonces, Wow, sí, no le había ni pensado en eso, es verdad. Qué mal. sí, sí, sí. Wow, qué mal, qué mal. Pero yo sé que hoy está un poquito corto de tiempo, así que quiero comenzar a hablar de esa parte. La máquina que La máquina. crearon, que si no me equivoco, en una charla que tú habías dado antes que estaba escuchando, eh, tú dices que cuando tú empezaste, ¿verdad? Básicamente que el UNAM, que lo mencionaste ahorita, por si la gente no sabe qué es la UNAM, es la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más grandes, creo yo, en México, en todo, pero creo que es súper grande en física, astronomía y Sí, todas esas cosas. sí, sí. Eh, y tú estuviste trabajando en el Instituto de Ciencias Nucleares del UNAM. Y si no me equivoco, ¿verdad? Como que tú empezaste casi sola, ¿sabes? Como que en los laboratorios y después empezó a llegar más gente y etcétera. O sea que tú estuviste desde el principio, cuando la máquina no era nada, era una idea y copias de modelos que no eran tampoco idénticos a las de ustedes. Sí. Eh, ¿Cómo se siente tú simple y sencillamente en un principio decir, ah, vamos a crear una máquina que va a crear micrometeoritos y Condra? O sea, ¿de dónde salió esa idea? Bueno, la idea originalmente es de una de mis asesoras, de Karina Cervantes, porque ella en su doctorado hizo análogos de Condros, pero con una máquina que no era de Condros. Entonces, pues los hizo como pudo, sacó los resultados, pero ella estaba mucho más enfocada a poder clasificar meteoritos que no estaban clasificados. Entonces, hizo un poquito de estas cosas, pero le planteó la idea a mi otra asesora, que es Antígona Segura, y le dijo, ¿por qué no hacemos esta máquina, que no hay una máquina así, aquí en México? Y entonces ella dijo, va, sí, yo consigo el dinero, no sé qué, vamos a ir a hablar. Ellas, ninguna de las dos es experimental en realidad. Bueno, o sea, Antígona es astrónoma, es astrobióloga y ella trabaja con modelos de atmósferas planetarias. Y Karina es geóloga y trabaja con meteoritos, pero, y sí les hace muchos análisis y trabaja en laboratorios, pero no crea cosas o no sabe Ujú. programación y esas cosas también. Y entonces necesitaban también a una parte como que le supiera las partes experimentales y ahí fue cuando se juntaron con el laboratorio de óptica cuántica, que es en donde está la máquina, porque el doctor Héctor Cruz y el doctor Alfred Juden pues fueron los que estuvieron como asesorándonos en, por ejemplo, qué cuestiones ópticas eran más fácil, más recomendables pues comprar y todo este tipo de cosas. También tuvimos el apoyo como por ejemplo de otro doctor que se llama Pedro Quinto, que él sabe mucho de cuestiones de vacío para el diseño de la cámara de vacío, pero la única estudiante, la que unía todas las partes de todos, era yo. ¡Wow! ¡Qué Entonces, brutal! era como de todos los doctores me decían como de, a ver, Pati, te falta hacer esto, ay, te falta hacer esta otra cosa, ¿cómo vas con esto otro? Y además, pues como toda la teoría la tenía que tener muy bien también Ajá. estudiada para saber cómo era todo lo que tenía que hacer, toda la programación también, pues lo estuve haciendo con el doctor Héctor, ¿no? O sea, Héctor me decía como que ahora te toca programar esta otra cosa y ya me ponía yo a programar y luego ya veíamos si funcionaba y que también el mantenimiento de la máquina, ¿no? Eso Oh, también claro.
pues todo lo hacía yo. O sea, la máquina realmente la que la opera soy yo, ¿no? O Ese es sea, tu todo bebé. Ese es tu es bebé. mi bebé. Yo sí siento que es mi bebé. O sea, yo siento que es mi bebé y es nieto de todos los demás doctores. Pues son más viejitos. Nosotros estamos acá todavía en la juventud. No, porque digo, o sea, ellos, obviamente la idea no fue 100% mía, ¿no? Pero Ajá, yo fui ajá. la estudiante que hizo que todo estuviera Sí, claro. como ahí y obviamente ellos eran los que veían y analizaban que todo estuviera funcionándome y que me fuera como justamente saliendo las cosas que queríamos que salieran o diciéndome, ¿sabes qué? No, es que esto no está saliendo, prueba mejor con esta otra cosa. Y yo decía, bueno, va, oigan, y luego me surgió una idea, ¿por qué no hacemos esta otra cosa? O luego, por ejemplo, también, pues la máquina, es una máquina, a ver, se las voy a platicar, es una máquina que tiene un láser de dióxido de carbono que emite en infrarrojo y que es muy potente, emite a 50 watts de potencia y entonces eso puede quemar a la piel humana, ¿no? Ujú. A los ojos, a todos, ¿no? Entonces eso también fue como una parte importante para ver cómo íbamos a crear el arreglo para que no fuera peligroso utilizarlo o estar cerca de esa máquina, sobre todo porque pues en el laboratorio no solamente está mi proyecto, ¿no? Están muchos otros estudiantes también con sus propios proyectos ahí trabajando. Todos son de óptica cuántica, yo soy la única que no hace óptica cuántica en ese laboratorio, pero tenía, o sea, la seguridad de todo el personal, pues también tenía que estar ahí, ¿no? Claro. Y entonces también hubo veces que sí les decíamos a todos, ¿saben qué? Si necesitamos hacer una prueba con el láser al descubierto y teníamos que sacar a todos del laboratorio y Oh, hacer wow. las pruebas desde afuera, ¿no? A mover el láser desde afuera para ver que todo esto estuviera funcionando bien y estarlo caracterizando. También eso aprendí muchísimo, ¿no? Que cuando haces experimentos tienes que caracterizar muy bien cada uno de los instrumentos que estás utilizando para ver que estén midiendo las cosas correctamente o que estén midiendo Sí, las cosas tienes que como tú quieres que calibrarlo las bien. miden. Ajá. Entonces, calibrar, o sea, calibrar, Sí, porque la gente, mantener, ajá, porque la sí, gente a veces no sabe que tú puedes, tú en las películas laser le disparan y hacen hoyos y qué sé yo, pero los lasers se utilizan para un montón de cosas, hasta para para enfriar muchísimo, cosas, hasta para ¿sabes? La enfriar. gente piensa en calor cuando piensa en laser, pero dependiendo, ¿verdad?, qué rango tú utilizas el laser puede derretir o solidificar o Sí. enfriar, los lasers están brutales. Y es mucho trabajo. Definitivamente imagino, ¿verdad? Que todas esas cositas tienen que estar calibradas, ¿verdad? A Sí. un punto perfecto para básicamente imitar, si puedo Ujú. utilizar esa palabra, Las condiciones las que estás condiciones. buscando. Sí, sí, Gracias, sí. gracias. Ujú. Sí, las condiciones. Y justamente las condiciones que estamos tratando de crear son dos. Si hablamos de Condros, lo que estamos tratando de crear son condiciones parecidas a las que estaban en el disco protoplanetario donde se formó el sistema solar. Y la otra es simular la entrada atmosférica de un micrometeorito, que es justamente pues un choque con una atmósfera, ¿no? Un choque, entonces, que hace que la temperatura del cuerpo en sí Ujú. pues crezca brutalmente y luego ya vaya decayendo, dependiendo obviamente de los modelos que se han reportado en la literatura también. Entonces, pues era mucho eso, ¿no? O sea, lo que yo digo es que a mí me gustó porque yo no soy buena para las rutinas. A mí no me gusta como que todos los días sean iguales o que la rutina así. Y en el laboratorio, en mi PhD en general, todos los días eran muy diferentes, ¿no? Había veces que justamente me tocaba calibrar todo el día, había días que me tocaba así hasta limpiar la máquina, ¿no? Ujú. Había días que me tocaba ir a otros laboratorios a pesar las muestras o hacerles algunos análisis antes o después de irradiarlas. Había días que tocaba irradiar las muestras, había días que me tocaba programar, había días que me tocaba, o sea, era súper, súper diferente, ¿no? Además de, obviamente, también la oportunidad que te brinda un posgrado de viajar mucho.
Y Brutal. entonces también había veces que pues estaba de viaje, Sí. conociendo otros lugares del Ajá. planeta. Y también muchas otras personas, ¿no? Sí. Y ahí también me di cuenta justo que pues lo que yo hacía así como que no mucha gente la hace en el mundo, ¿no? Hay un grupo justamente en Arizona, en Estados Unidos, que lo hacen, hay gente en Japón y no, hay gente en Francia y nosotros. En Wow. realidad, Son 4 partes en todo el mundo. experimentales Ajá. ahorita, sí. Wow, wow, qué Ujú. brutal, qué brutal, qué brutal. Pues para darle un poco de contexto a las personas, ya hablaste, ¿verdad? Básicamente qué es lo que quieres simular con las condritas y los micrometeoritos. Pero cuando tú metes elemento o material en la máquina, ¿qué tú utilizas para crear, por ejemplo, en el caso de una condrita, que sería, ¿verdad? Un poco antes de que, ¿verdad? Un meteorito o micrometeorito entre a nuestra atmósfera. So, pienso que eso estaría más cerca de el principio, ¿verdad? Algo más de cosmología, ¿verdad? Más cerca de antes de que el planeta, ¿verdad? Fuera planeta. Es antes del planeta, pero mucho después del Big Bang. O sea, Claro. no es cosmología, porque ya, Ah, ok, ok. cosmología siempre son los primeros segundos Ok. del sistema solar, ¿no? Digo, del universo en general. Y aquí estamos hablando de los inicios, pero del sistema solar, o sea, hace 4,5 millones, miles de millones de Miles de años. millones. Ajá. Ahí nos ubicamos, en esta parte en donde el Sol estaba naciendo y había un disco que se le llama un disco protoplanetario alrededor de él que se empieza a formar debido a la rotación de esta protoestrella. Y lo que sucede obviamente es que a partir de ese disco es que todos los planetas, asteroides y cometas se forman a partir de ese disco de gas y polvo y las lunas, ¿no? También. Entonces, lo que sucede es que los condros son de los primeros cuerpos en el sistema solar que se formaron. Hay unas cosas que se llaman inclusiones de calcio y aluminio, que esos fueron los primeros sólidos que se pudieron solidificar Ujú. en este disco protoplanetario. Y los segundos son esferas muy pequeñitas de silicato, o sea, hechas de lo mismo que los minerales del manto terrestre. Y son esferas muy chiquitas, milimétricas, y son muchísimas las que se formaron. O sea, las tasas de, que se han calculado a partir de los modelos son muchísimos. Entonces, estas esferitas en los modelos de formación del sistema solar implican que son, por ejemplo, los building blocks Ujú. de los planetas y sobre Wow. todo de los planetas tipo terrestres como es Sí, la como Tierra. nuestro planeta. Entonces, Wow. conocer y estudiar estos procesos por los cuales se formaron estos estos condros, nos ayuda a entender los primeros procesos que están surgiendo dentro de un disco protoplanetario para que después se puedan formar planetas tipo terrestre. Y cuando estas esferas se forman muchísimas, muchas obviamente terminaron volviéndose a fundir para crear planetas, pero muchas otras se quedaron atrapadas en rocas en el espacio que se llaman justamente asteroides y que cuando caen a la Tierra, todas estas esferitas ya atrapadas en esta otra como roca grande, Ujú. cuando caen a la Tierra se les llama condritas. Y se les llama justamente condritas porque están repletas de condros, que son estas esferas. Cuando uno les hace un corte transversal a estas rocas espaciales, se ve que están repletas de esas esferas y Wow. entonces esas esferas son las que intentamos crear en el laboratorio para ver qué parámetros físicos son los necesarios para que se hayan formado de esa manera, con esas texturas minerales y todo esto. Entonces, este es como lo que nosotros queremos simular justamente en Citlalmitl, la creación de estas esferas llamadas condros y poder simular, ay, perdón, no solamente hay muchos tipos como texturales, Ujú. hablando como de minerales, este,
de Condros, y entonces lo que buscamos también es crear diferentes tipos de texturas dependiendo de los parámetros físicos que nosotros podamos ir moviendo ahí en la máquina. Y la segunda parte o sea, más bien el segundo estudio, porque después, ahora ya nos hemos dado cuenta que aparte esta máquina no solamente puede funcionar para crear condros o micrometeoritos, sino para crear muchas más cosas de las cuales ahorita les puedo hablar. Pero la segunda parte, que es hablando de los micrometeoritos, esos sí son esferas, más bien, esos sí son rocas muy chiquitas que vienen desde el espacio, que son milimétricas o de centímetros, y que Ok. cuando caen a la Tierra, pues ya quedan mucho más pequeñas, quedan igual fundidas, parecen igual esferas de silicatos fundidos. Y la pregunta ahí, lo que queremos responder es cómo es que cambia el material o sea, el material chiquito, cómo es que cambia en su paso atmosférico. Por ejemplo, si su composición química cambia mucho o si se mantiene su composición química o no, Sí, y imagino cuáles que son por las la texturas. temperatura, ¿verdad? Que coge al Exacto, estar entrando por la atmósfera. Ok. exactamente. Y cuáles son las texturas que pueden alcanzar a tener también dependiendo de toda esa historia térmica de cuando caen, porque eso también nos ayuda a poder eh, monitorear cómo es que está cambiando el material alrededor de la Tierra. Por ejemplo, si hay micrometeoritos de hace 300 años y tienen una composición química muy diferente a a los que están cayendo en la actualidad, por ejemplo, nos puede hablar de una evolución en todo este material que está alrededor de la Tierra, y que nos puede entonces también ayudar a saber cómo es que se está moviendo todo este material dentro de todo el sistema solar. Mm. Y eso también nos puede ayudar como a entender mejor la dinámica de los asteroides cercanos a la Tierra y de todo esto así. Wow, wow, qué fascinante. No, no tenía ni idea de que los cóndores estaban tan brutales. Eh, Ah, bueno, esos son los micrometeoritos Digo, sí, 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 pero lo primero que explicaste era los cóndores. No también. sabía que literalmente tú podías cortar, ¿verdad? Un asteroide y allá adentro podías encontrar este material, ¿verdad? A diferencia de los micrometeoritos, ¿verdad? Que ya es otra cosa completamente diferente una vez atraviesa la atmósfera. Exacto. So, te pregunto, eh, pues sé que estamos un corto de tiempo y en verdad se nos ha ido súper rápido. No, Así pero que, todavía tenemos, porque, ok, o sea, son a las 3:30, pero mías, no tuyas. ok. Bueno, pues tú me alzas la mano y me haces. Ah, tenemos 1 hora. ¡Ah, María! Bendito Sí. sea Dios. Yo estaba viendo. Ay, bendito, ahora sí que voy a hablar. Ahora sí que voy a Tú hablar. hablas, tú hablas. Ay, María, qué felicidad. Ok, pues mejor todavía. Eh, Esta era mi pregunta. ¿Nosotros podemos encontrar también cóndor entrando a nuestra atmósfera? ¿Sabes? Como que, o simple y sencillamente los cóndoros entran más que en pedazos de asteroides, ¿verdad? Que no se destruyen completamente. O no micrometeoritos, a lo mejor se llamarían meteoritos. No, Eh, sí se pueden encontrar. Obviamente es menos improbable, pero pues si por ejemplo un asteroide tipo Condrita choca con otro y o sea, y algún condro sale volando y después cae hacia acá, sí se han encontrado algunos micrometeoritos que vienen de condros, específicamente de condros, ¿no? Que cuando se les hace este análisis químico se ve que tienen una composición muy de condro, y entonces se pueden considerar que vienen de condros directamente, pero realmente sí es como también un poco improbable, porque pues los condros normalmente o sea, lo que sucedió es que se formaron todas estas esferas por un proceso aún desconocido, un proceso muy energético que sucedió varias veces dentro del disco protoplanetario. Pero después de que se formaron todas estas esferas, también hubo mucho todavía gas y polvo ahí alrededor. Ujú. Y conforme se fue aglomerando, se fueron haciendo rocas donde todo este material esférico pues se fue también quedando con mucho otro gas y polvo. Y cuando ya se enfrió, pues ya se hizo una roca
donde se quedan ahí atrapadas Sí, todas lo estas encapsuló. estrellitas. Ajá, exacto, quedan como encapsuladas. Sí, sí. Sí, es como lo que sucede en los volcanes, los circones, que atrapan este material, ¿verdad? Que a veces es radioactivo y podemos decir, ah, mira, ese circón que apareció ahí, podemos cortarlo y ver que adentro, ¿verdad? Hay ¿verdad? Ya se está, ¿verdad? Está irradiando y podemos decir cuántos años lleva eso ahí y etcétera. So, imagino que algo parecido. Exactamente igual, así, Exacto. justo así. De hecho, digo, no exactamente igual porque no sé, o sea, las condritas no son rocas como las que vienen del magma, que Ujú. se les llama ígneas, pero los condros sí son ígneos porque sí provienen de un calentamiento y después de un enfriamiento. Y las condritas son como conglomerados, entonces podría decirse que son sedimentarias. Lo que pasa es que, bueno, obviamente sedimentarias necesitas una superficie Ajá, algo para sobre ello. que se vaya sedimentando todo el material, pero aquí no hay superficie porque estás en el espacio, Ajá. pero es más o menos el mismo principio, ¿no? Se van a ir juntando poco a poquito así hasta formarse rocas. Y de hecho muchos de los asteroides no son tan, o sea, no son tan, son muy grumosos porque justamente, pues al estar como en el espacio, pues se quedaron muchas, a veces, gases atrapados que después se fueron, se salieron y así. Entonces, se ha notado ahora con todos estos estudios también que se han podido llevar a los asteroides y que se han podido observar cada vez más asteroides. Se ve que son grumosos, que tienen muchos como huequitos ahí también porque pues justo, ¿no? No hay un como sedimento en los que se pudieron haber ido juntando, entonces ahora como que se juntaron así Sí, como cantos como pebbles, así como, ajá, con como, spikes y hoyitos como y... escombros, Ajá, exacto, exacto. sí, de La hecho sí se basura. les llama, son como rocas de escombros. Ah, ¿en serio? Ese es Sí, sí, sí. el nombre científico es escombro. Digo, más o menos, Así me sí. decía mi mamá. Tú eres un escombro. Mentira, mentira, un chiste. Contra, pues vamos de nuevo a la parte de, ¿verdad? De la máquina. Sí. ¿Qué elemento o qué sustancia se Ah, utilizan sí, para crear esto, ¿verdad? Estas piedras, o sea, como que sí, le sí, sí. ponen, no sé, moléculas de hidrógeno y moléculas de silicón o silicio. ¿Cómo ustedes lo hacen? Sí, qué buena pregunta, porque de hecho esa pregunta ya me la habías hecho, pero nos desviamos un buen. Sí. Em, Tomamos en cuenta justamente los materiales de los que sabemos que los condros están hechos. En esta ocasión, eh, los condros normalmente están hechos de dos minerales que se llaman piroxeno y olivino. Y en particular, estos dos minerales son los dos minerales más importantes, justamente hechos de silicio, que forman los mantos de los planetas tipo terrestre. Entonces, pues aquí en la Tierra hay mucho piroxeno y hay mucho olivino, solo lo tienes que tratar primero para poder como utilizarlo o sea, que sepas muy bien cuál es su composición química inicial y no sé qué. Y entonces lo que yo utilizo es justamente una combinación de granos de olivino con un poco de otros minerales que también se le notan ahí como trazas a los condros reales, que son algunos feldespatos, algunas plagioclasas y algunos metales. Y todo esto también lo sacamos de pues de otras rocas ya caracterizadas de minerales o de mismos meteoritos Okay. que deshacemos en polvito para hacer nuestra mezcla, como queremos ya tener como nuestra mezcla inicial, y luego ya la metemos a nuestra cámara de vacío en el portamuestras, y ahí voy poniendo como todas estas pues combinaciones de material Ujú. en todos los hoyitos que tengo. Es un portamuestras que tiene 36 huequitos, y entonces en ese voy poniendo como el material precursor, el material inicial, y después ya lo irradio con el láser con los parámetros que yo esté eligiendo de perfil de temperatura, de tiempo, de presión. También, ¿qué más le muevo ahí?
Imagino que... a la energía, Ajá. y entonces me pongo ahí como a jugar, como a jugar, probando con todos, con muchos parámetros, ¿no? Y ver qué me sale. O sea, hay veces que no me sale nada, ¿no? También, o sea, hay veces, las primeras veces era como de, no, pues esta combinación de parámetros no me dio, ¿no? Y tienes que volver a otra vez cargar el Ok, portamuestras, no sé ok. qué, no sé qué, y ya hasta que dices, no, esta pues me dio bastante bien, y entonces ves todas estas esferitas que ya se formaron y las empiezas a llevar a otros análisis para ver si es cierto que se parecen a los condros reales, ¿no? Entonces la llevas primero a un microscopio electrónico, digo a un microscopio que se le llama estereográfico, después a otro que se llama electrónico, después a otro que es la microsonda electrónica de barrido, después algunos se van a otro estudio que se llama de espectroscopía Raman, luego otros se van también a petrografía, o sea, se van a muchos análisis, los llevo a muchos análisis hasta quedarme con los mejores, ¿no? Por ejemplo, en mi tesis ahí pongo que hice casi 1000 y al Wow. final en la tesis me quedé reportando los 16 mejores, nada más. Ok. O sea, no exactamente los 16 mejores, sino los 16 que ya eran, o sea, que sí eran del grupo de los mejores, pero que aparte se decide, por ejemplo, si 5 me salieron completamente iguales, pues nada más uno lo llevo a Sí, todos ajá. los análisis, porque también cada uno de estos análisis le cuesta al laboratorio. Entonces, no me puedo llevar los 1000 a analizar. Entonces tengo que escoger cuáles son los buenos para analizar y todo esto también. Ok, so básicamente al principio, ¿verdad? Obviamente ustedes ya han analizado otros condros, pero ya ustedes sabían, ok, de esto en específico están hechos o ustedes, ¿verdad? Porque me dijiste tú pones diferentes materiales, No, o sea que hay estuvimos uno, probando, estuvimos probando. Por ejemplo, las primeras irradiaciones las hicimos con puro olivino y aunque sabíamos que no iban a ser como muy, o sea, no tienen una composición muy realista, queríamos saber cómo funcionaba la máquina ujú, con puro olivino. Y exacto, después ya empezamos a decir, bueno, ahora sí, ya le vamos a poner estas otras cosas. Y obviamente también no somos los únicos que hacemos condros experimentales, entonces también basarte en gente, por ejemplo, que no ha usado tu técnica, pero que ya con otra técnica pudo hacer cosas muy parecidas químicamente a los condros, pues te vas a qué es lo que ellos utilizaron, ¿no? Para ujú. empezar, por ejemplo, a probar con esas combinaciones de material y pero ahora utilizando tu técnica, a ver si de verdad está saliendo lo que ellos reportaron o si te sale realmente como a ellos, ¿no? Si tu Ajá. máquina puede reproducirlos de una manera hasta mejor o no, también, ¿no? Puede ser que no y entonces le tengas que estar moviendo parámetros de composición también al material inicial. Wow, eso está súper brutal porque entonces me hace pensar en que ya que tú tienes estos cóndros o micrometeoritos también, pero por ejemplo en el caso de los cóndros, ya tú los tienes comparándolos con, ¿verdad? Con muestras originales, ¿verdad? Con un cóndoro que sí vino del espacio. Y tú Ujú. dices, ah, pues mira, salieron igual. Y salieron igual porque esta es la temperatura, la presión, Exacto, etcétera. O sea que eso me dice a mí que ya ustedes saben que, pues, 4.500 millones atrás, esta ¿cuáles era la fueron las condiciones? temperatura, la presión. Exactamente. ¡Qué brutal! Exactamente. Oh my God, qué brutal, qué brutal. Wow, so ustedes nailed it, ¿sabes? Literalmente ustedes están replicando lo que pasó hace 4.500 millones de años atrás, o, ¿verdad? Para los americanos acá en mi lado, 4.5 billones. Pero Sí. pues me han peleado, porque no digo de las dos maneras. Sí, pero fíjate que justamente todos esos parámetros que nosotros logramos ya decir, estas son las presiones, estas son las temperaturas, esto es lo que se necesita. Ahora los que hacen los modelos de formación de los planetas agarran esas temperaturas que ya decimos, porque esas son las que ellos tienen que utilizar como este
por ejemplo, como condiciones iniciales para hacer sus modelos de evolución del sistema solar. Eso está magnífico. O sea, que entonces te pregunto, porque sabemos, ¿verdad? Que, o por lo menos lo que entendemos, explotó esta supernova hace como 5.000 millones de años atrás, y entonces empieza este protosol y este protoplaneta, pero debería de haber una temperatura más alta en un momento. Ustedes entienden ya más o menos como que, mira, cuando iba por este nivel fue que se empezaron a crear estas piedritas y después cuando fue bajando un poquito más, que ya el polvo y los gases estaban uniendo, que después crearon como quien dice un tipo de, ¿verdad? De cápsula para estas conditas también. O sea que ya ustedes, ¿verdad? No sé si ya existe como el modelo de que, pues mira, en este punto se creaban las condritas, en este otro punto ya se comenzó a crear las cápsulas de las condritas, pero antes de este punto a lo mejor no pudo haber sido posible porque la temperatura era muy alta o exagerada. Eso también se descifra con este Sí, estudio. sí, pero más o menos. O sea, lo que sí sabemos, por ejemplo, lo que te decía, es que fue un evento, o sea, no es que podamos decir, por ejemplo, del minuto tal al minuto tal No, no, estaba claro, claro. esta temperatura. O sea, más bien, no del minuto, del año tal al Ajá, año exacto. tal estaba esta temperatura y luego fue bajando. Eso sí se sabe, pero en este caso, para que los cóndoros se hayan creado, tienen que ser eventos muy energéticos, o sea, que calienten material, pero no todo el material, no todo el material del disco, que sea un evento muy localizado, muy energético y muy breve, pero que tenga la capacidad de suceder varias veces. Porque haz de cuenta que, por ejemplo, si nosotros tenemos todo el disco protoplanetario así, los modelos entonces dicen que seguramente se formaron, hubo un evento de formación de cóndros en este lado y después hubo otro evento de formación de cóndros en este otro lado y después aquí, pero no fue algo que le sucedió a todo el sistema, a todo el disco. Claro, Fue algo que le sucedió solo a una parte del disco, pero que sucedió varias veces. Y eso exacto. también, y eso también se sabe justamente porque se han podido datar eh, eh, los condros. Y entonces hay gente de esta comunidad de condros, que somos como 70 en todo el mundo, hay gente que lo que hace es datar los condros, ¿no? Con estos modelos de decaimiento radiativo, mira, aquí está mi perrita. Hola, hola, Se Agustini. parece a Luna, a mi perrita. Sí. Y ella se llama Kimi, que significa sol. ¡Wow! ¡Qué brutal! Lo mío es uno igual así, grisecita, como la tuya, se llama Luna, y la otra, como el otro se llama Loki, como el dios griego. Ay. Ven, ven. Mira qué linda. Aquí viene ya a saludar. Contrario, me parece súper importante, porque, y me corrige si estoy mal, pero es que también muchos elementos químicos funcionan diferente en diferentes temperaturas. O sea, que ¿verdad? Por poner un ejemplo, mira qué chulo, Dios mío. Es que la gente no. Yo voy a picar este canto y lo voy a poner en Instagram, porque es el Sí, mejor ponlo, canto de la ponlo. entrevista. Ay, qué chulito. Ay, y qué changos son, mano. Sí, Son demasiado inteligentes esos perros, muy, exagerados. muy. Yo he tenido otros perros, pero yo nunca había tenido un perro tan inteligente como los Como Schnauzer. los schnauzers. Súper brillante. Ellos tienen hasta como un reloj, yo creo. Sí, Porque cuando ellos son las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana van a la cama y te tocan la cama. Y son las 3 de la tarde. Mira, hora de que me mi saque porque comida. tengo que comer. Y mira si son inteligentes. No, no Que a son, las 7 de hijo. la noche también los sacamos y literalmente a veces ellos no tienen ni que ir al baño, pero como ellos saben que si los sacamos es que le vamos a dar comida, realmente a veces ellos se paran la puerta, raspan la puerta, ábrame, Sí. tú abres la puerta, ellos salen, miran y vuelven y entran como que ya salí, dame la comida. Son súper brillantes y literal ellos andan con un reloj, son ridículos, son Sí, no, ridículos. no. Y aparte, como saben que te tienen así, Sí, son bien manipuladores. sí, son Los súper ojitos. manipuladores, son muy manipuladores. Ella es súper manipuladora. Y ahora en la pandemia se ha vuelto
peor, Sí, peor, porque ya ahora es como la reina que quiere que todo el tiempo esté sí, uno no. ahí así como, qué gusta usted. Sí, sí, sí. No, no, no. Uno de los míos, si tú estás sentado, él va y se te sienta en la pierna. Pero entonces se te sube y te da, ¿sabes? Como con la cabeza Ah, te mueve sí, la mano como claro. sobame. Y si paras Sí, de sobar, lo coge con la mano y te da como que sí, sigue sobando. Yo no te dije que parara. sí, sí, exacto, igualita, igualitita, Eso está brutal, igualita. eso está brutal. Eh, ya caí. Regresemos, Que, regresemos. qué buena está esta conversación. Me encanta mucho. Pero anyway, cosas que la gente también tiene que entender, ¿verdad? Y me corrige, es que diferentes elementos eh, actúan diferente o están en diferentes estados de Sí. acuerdo a su temperatura. Que por Y un de su ejemplo, posición en ujú, el disco, o ajá, sea, exacto, y eso es respecto a la hablando, estrella, exacto, y eso es hablando del ¿cómo es? El la disco protoestrella, protoplanetario. el disco. Y también, pero por ejemplo, un ejemplo que puedo dar es como aquí, por las temperaturas y condiciones que hay, el metano es básicamente gasto del tiempo. Pero por ejemplo, Ujú, si tú vas a un sitio como Titán, literalmente los ríos y la lluvia y etcétera es de metano, ujú, porque es súper exactamente. frío, o sea, Sí. que reacciona diferente. Y eso es Sí. algo súper brillante cuando tú estás hablando de las condritas, que necesita, ¿verdad? Un material específico que Sí. en ¿verdad? Como dijiste, que en todas partes en ese disco sucedió, pero no es que todo al mismo tiempo. Es que, mira, de casualidad esta parte aquí a lo mejor le enfrió más o tuvo las Exacto. condiciones en ese momento y por eso se crearon esas ahí. Justo, y como bien lo dices, como ya se tienen muy bien estos modelos de, dependiendo del disco, en qué parte del disco estés, puedes tener diferentes materiales justamente sólidos o algunos pues ya, por ejemplo, muy cerca del sol, pues muchos, los más volátiles se les llama, pues ya desaparecieron, o sea, cerca del sol, el gas se disipó muy rápido porque la estrella comenzó a calentar y entonces más allá de lo que le llamamos la línea de nieve, es cuando todos estos, la cantidad de sólidos crece brutalmente justamente porque llega a una temperatura el disco en el que ya pueden haber muchos más hielos y muchos más cuerpos que si estuvieran más bien, muchos más materiales que si estuvieran más cerca serían gaseosos, justamente como dices, como el metano, ¿no? Ujú. Entonces, por eso todos estos materiales son muy ricos, pero a partir de Júpiter, ¿no? Exacto. Porque antes de Júpiter, sí existen, pero de una manera muy, muy, muy leve, porque pues la mayor parte de ese material se evaporó y se perdió, ¿no? Y eso también entonces, como tú dices, nos ayuda a saber en qué lugares se tuvieron que haber formado los condros y después las condritas. Y entonces se sabe que más o menos alrededor de, a la altura de entre Marte y Júpiter, se tuvieron que haber formado estos condros. Wow. Los condros, las condritas ya, esas sí ya se pudieron haber formado a lo mejor hasta un poquito más lejos, porque también tienen material volátil, como algunos hidrocarburos o así en muchas de estas condritas. Em, y también, pero también tienen material que se formó muy cerca del Sol, como son lo que te llamé, que le llamamos las ICAs, que son las inclusiones de calcio y aluminio. Entonces también entonces esto habla de que ya que se formaron muchos de estos materiales, como que hubo un mixing ahí en el Sí. disco. Entonces, toda esta información, esto es padrísimo porque toda esta información se sabe gracias al estudio de estas rocas del espacio. Qué O brutal. sea, es increíble. O sea, como Wow. una roca te puede dar toda esta información. Está brutal, está brutal. Sí, 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 yo estaba hablando, otra amistad, Jorge Juárez, él es paleobiólogo, wow. y estábamos hablando y él habla de todas las cosas que puede saber por el esmalte, por usualmente los mejores, ¿verdad? Los mejores fósiles son dientes, por el Wow. esmalte es súper sólido y Ujú. resiste, ¿verdad? Bien la Los años. fosilización, ajá, y los Ujú. años. Y está brutal de que por esas cositas y por
¿verdad? La cantidad de sedimentos que se acumulan, etcétera, se puede identificar, esto es de 80 millones de años. Wow. ¿Sabes? Que Sí, cuando, qué bárbaro. sí, está brutal porque en el caso, para mí es impresionante cuando, por ejemplo, nosotros estábamos hablando y comparamos piedras que hay en Puerto Rico que tienen 120 millones de años. Y digo, wow, 120 millones de años. Pero después cuando tú piensas en el espacio, Sí, la condrita, es, porquería, es- 120 millones de años, esa porquería. Está sí, brutal. Que es lleguemos a, brutal. ajá, que Sí, porque lleguemos a este punto de entenderlo. justo, porque gracias a esas rocas tan antiguas es que se sabe cuál es la edad del sistema solar. O sea, Brutal, es increíble, brutal. realmente es increíble. Pues Sí. hablando de eso, ya que hablamos de eso, porque ustedes trabajan con, ¿verdad? Láseres de, entiendo yo, de alta energía y utilizan material que están medio comprimiendo ahí. ¿Cuál Ujú. es, o sea, no hay algún peligro de radiación que pueda afectarlo a ustedes, ¿verdad? O algo así? No, Pues, justo por lo que te contaba que, o sea, sí es peligroso si lo tuviéramos expuesto al aire libre. ujú, Todo el camino óptico del láser está confinado por paredes de aluminio y entonces estas paredes nos protegen y también, o sea, la muestra realmente está dentro de una cámara de acero inoxidable, que es cámara de vacío, entonces es bastante choncha sus paredes, entonces claro que tenemos que tener siempre muchísimo cuidado antes de prender el láser, que todo esté bien cerrado, ¿no? Porque sí, o sea, sí pueden suceder accidentes, con los láseres potentes, tú sabes que se tiene ujú. que tener muchísimo cuidado, y sí, definitivamente lo tenemos. Ajá, sí, por favor. Sí. Qué bueno que te tengo aquí, porque quería como quiera hacerte otras preguntas más y probablemente vamos a volver de nuevo a una de las razones que escuché en otro, ¿verdad? Digo, no una de las razones, sino, ¿verdad? En otra charla que diste, estaba hablando de, ¿verdad? Cuando trataste de poner tu paper, ¿verdad? O tu artículo, te lo rechazaban, pero una de las razones era por el equipo que estaban utilizando. Pero quiero preguntarte primero, ¿verdad? Porque muchas veces uno confunde esto y yo incluso antes me confundí un montón. Como que, ¿cuál es la diferencia entre un asteroide, un meteoro y un cometa? Que incluso muchas veces decimos, hay lluvia de estrellas. Y no es lluvia de estrellas. Hopefully que no sea lluvia de estrellas porque no, imagínate. Exacto. Qué bueno que no existen las lluvias de estrellas. Pero bueno, es que todo realmente es como, pues, como veíamos en la noche antes de que nos lográramos explicar cuál era el fenómeno Ajá, real, ¿no? O sea, veíamos justamente una noche estrellada así, ajá. y luego veíamos trazas, o sea, que como que se prendían y Sí. apagaban rápidamente, entonces pues por eso se les llamó lluvia de estrellas. Pero en realidad lo que sucede es que eh, así está esto. Los asteroides y los cometas están en el espacio. Los cometas están hechos casi el 100%, bueno, junto el 90, un poco más del 90% de su material son hielos de metano, de agua, de hidrógeno, bueno, que tienen mucho hidrógeno, Ujú. y cuando se acercan a estas vecindades más cercanas al Sol, todo ese material justamente que no resiste estas temperaturas comienza a resentirlo y a evaporarse. Y entonces es por eso que se prenden sus colas y por eso se Ujú. les llama bueno, esos son los cometas. Son cuerpos que vienen de mucho más lejos, que por eso tienen muchos hielos y cuando se acercan comienzan a sentir este calorcito del viento solar y del sol en general y por eso se prenden sus colas. Los asteroides son también cuerpos, o sea, son rocas en el espacio, pero que todo este material volátil pues ya no lo tienen o nunca lo tuvieron o ya lo perdieron completamente
y entonces pues no tienen estas colas, ¿no? Son rocas, nada más. Y entonces, cuando los asteroides, cuando son más pequeños a 1 metro, esto depende también de cada autor. Hay muchos autores que los dividen dependiendo de su tamaño en diferentes, o sea, se los puede llamar de diferente manera. En mi caso, yo les digo que los menores de 1 metro ya no se les llama asteroides, sino se les llama meteoroides. Okay. Y cuando son más chiquitos todavía, se les llama micrometeoroides. Y estos, así se les puede llamar, pero todos estos ya son rocas, ¿no? Son silicatos que están en el espacio. Cuando caen a la Tierra, dependiendo de su tamaño y su composición y la velocidad con la que entren, pueden formar como justamente solamente tracitas chiquitas que justamente podemos llamarle lluvia de meteoros, porque el asteroide, no lo voy a poner así, el meteoroide cuando está entrando se convierte en meteoro, porque el meteoro es este fenómeno lumínico de la atmósfera, pero cuando ya cae a la Tierra y cuando ya lo puedes tener como roca en la Tierra, pero que es una roca que proviene del espacio, aunque ya está en la Tierra, se le llama ahora sí ya meteorito. Wow, no sabía eso. Sí. O sea que es casi el mismo ingenio de cuando hablas de los volcanes, que cuando está dentro la lava es magma, pero cuando sabes lava. Exacto, Es la misma piedra, pero de acuerdo, ¿verdad? De qué evento de su vida, si puedo decirlo así, va cambiando su nombre. exactamente. Wow, no Ajá. sabía eso. Sí, sí. Entonces, algo brutal que volviendo entonces a tu estudio, porque esto fue como planeado. O sea, la verdad que nosotros somos unos actores del carajo. Ya que estamos hablando, ¿verdad? De los micrometeoritos, porque ya pasó todo ese proceso y cayó en la Tierra. Ujú. ¿Qué tú quieres estudiar, lo que ustedes estudian, comparando los micrometeoritos que crean con tu máquina a los que cayeron? Aparte que ya me dijiste de las composiciones químicas que pueden cambiar, ¿qué más tú le puedes sacar a ellos? Pues generalmente las composiciones químicas y las composiciones texturales, eso es lo que más se busca, porque los minerales solidifican y cristalizan dependiendo de el tiempo y la temperatura. Entonces, o sea, un mismo mineral, una misma composición química puede tener diferentes texturas dependiendo de cómo se enfrió, de su historia de cómo se enfrió. Mm, okay. Porque así se van formando justamente los minerales, se definen como estas redes cristalinas de cómo se van conformando los átomos. Y estas redes cristalinas tienen tiempos de crecimiento diferentes. Entonces, hay redes cristalinas que se forman solamente con enfriamientos muy rápidos y hay redes cristalinas que necesitan mucho tiempo para poder formarse. Oh, Entonces, wow. este, esto es lo que se puede estudiar. Y te digo, sobre todo son eso, las composiciones químicas y las composiciones texturales nos dan ya mucha información, ¿no? Wow, wow. Sí, Me porque parece brutal. sí, eso es normalmente lo que se estudia. Sí, sí, Ujú. pero me parece brutal porque no había pensado en eso, que también dependiendo de cuán rápido se enfrió o no, o sea que tiene que haber una gran diferencia de un Sí. meteoro que cae y cae a lo mejor en un desierto que está frío, o si cae en sitio tropical, o si cae directo al agua, imagino yo, entonces cambiaría un No, poco no la tanto porque textura. los minerales, o sea, como son materiales que se funden a presiones y Ujú. temperaturas altas, cuando ya llegan a la superficie ya quedaron totalmente cristalizados. Entonces ya no importa Mm. en qué superficie terminen cayendo. O Ah, sea, wow. todo sucede, sí es un proceso mucho más rápido que lo de los condros. O sea, esto es un proceso de calentamiento y enfriamiento que dura menos de 2 minutos, de que Wow. comienza a entrar a la atmósfera y de que ya se enfrió. Wow, wow, sí, qué bueno que me corregiste, me encanta, porque pensé que Ujú. el material podía tocar
material de aquí como el agua, que a lo mejor está más Ujú. frío, o la tierra, que a lo mejor está más No, para caliente, no esos sé, momentos ya, sonó. no, Sí, ya para el esos momento momentos que ya, cae, ya eso está formado lo que se iba a sí, formar. sí, Brutal, sí, brutal. Qué bueno sí, que me corregiste. sí. Qué chévere, qué chévere. Wow, esta conversación ha estado demasiado buena, demasiado brutal. Y ahora, ¿verdad? Para casi terminar, quería hablar de que la máquina que ustedes hicieron es un poco diferente a las que usualmente, ¿verdad? Existen. Sí. Explícanos si puedes la diferencia de esta máquina, porque si no me equivoco, las otras máquinas más o menos que han existido antes es como un tipo de horno. Sí. Eh, ¿Qué hay de diferente entre la máquina de ustedes y estos otros hornos? Y en el momento que entonces ustedes presentaron su papel, creo que hubo problemas por ese mismo hecho. Cuéntanos un Sí. poquito de eso. Sí, bueno, justamente la mayoría de las personas que hacen condros experimentales o micrometeoritos experimentales utilizan hornos para calentar a los silicatos. Y aunque no somos las primeras personas que se nos ocurrió utilizar un láser, ya llevaban muchas décadas en que no sucedía. Y nosotros nos preguntábamos el por qué también de que dejaban pues, de utilizar los láseres, ¿no? Una de las cosas es porque también conforme la tecnología va avanzando, también la tecnología láser va avanzando y hay muchos instrumentos que también te pueden ayudar y, o sea, seguir ayudando a tener más controlado el uso de un láser, por ejemplo, o todos los parámetros que tienes que estar monitoreando para tener las temperaturas registradas y todo esto, ¿no? Entonces, en primera, muchos de los experimentos los utilizan los hornos. En segunda, muchos de los experimentos no registran las temperaturas in situ, o sea, no las registran así directamente, sino que ellos o sea, como son hornos, ellos ponen qué temperatura es la que quieren y cómo la van a ir bajando y entonces así lo hacen. Nosotros lo que hacemos con el láser es que utilizamos el láser, pero tenemos que estar seguros y seguras. Mira, ya me está diciendo que tiene hambre. Eso quiere decir, mamá, quiero comer. Gente, yo sé que ustedes no están viendo esto, pero la perrita está ahí atrás con una cara de que, ¿qué tú estás haciendo? ¿Ah? ¿Tú no ves que ya es mi tiempo? Y la está mirando mal, está brincando, haciendo como que, dale, ¿qué tú haces? Te está viendo a ojos, ¿eh? Te está viendo cómo me haces. Wow. Ella miró en la cajita de juguete y dijo, "Pues no, pero es que no es hora de jugar, es hora de que me des comida." Mira, mira. Oye, oye, que no vean que me tratas así. Qué abusadora. Es la que manda. Bueno, igual aquí eso es lo que manda. Ay, ay, ay. Espérame tantito ya, tantito. Dios mío, yo voy a tirar una foto de esto también, porque ustedes tienen que ver la cara de esto. Yo la voy a subir a las redes. Mira la carita asomar en la esquinita. Tú la ves en tu cámara. Aquí, aquí, aquí. Qué títere. Ay, ay, ay. Bueno, Bueno, lo que sucede, bueno, es eso, entonces te digo, no todas las máquinas, registran las temperaturas directamente, esa es otra, y entonces, y la cosa más importante es que nosotros ya tenemos la capacidad de decirle precisamente al láser cuál es el perfil de irradiación que nosotros queremos utilizar, y esos perfiles están basados en los modelos teóricos de formación de cóndrulos. Entonces, podemos probar directamente estos modelos de una manera muy precisa y otra de las cosas es que no solamente, o sea, lo hicimos primero basándonos en la energía del láser, pero gracias a que podemos medir directamente la temperatura, nos dimos cuenta que realmente al mover el láser también, también estamos influyendo en el perfil
de temperatura que estamos nosotros utilizando, porque, o sea, sí se está, ese era como el gran goal que teníamos que llegar con la máquina, ¿no? Wow. Y gracias a eso fue que cuando presentamos así ya los experimentos en el paper, nos dijeron, pues tu máquina simula muy, muy bien las cosas que tú quieres que simule, que eso es lo importante, ¿no? O sea, simúlalo y está funcionando como tú quieres que funcione. Entonces ahí es donde pues ya por fin nos dijeron, eso está muy bien, ¿no? Y fue que se publicó. Wow, maravilloso. Pero antes de eso, la verdad es que no habíamos, también eso te digo, o sea, al principio no habíamos pensado en qué tan importante tenía que ser esto de enseñarles que la máquina funciona, ¿no? Pensábamos que diciendo, utilizamos un láser, no sé qué, hicimos esto y estos son nuestros condros. Fue que dijeron, no, pero ¿y si su máquina ni funciona realmente? ¿No? Wow. Entonces fue que dijimos, claro, tenemos que presentar primero la máquina, hacerle su presentación formal ante la sociedad científica para que se den cuenta que, o sea, que después los resultados que estemos publicando después con esta máquina sepan que vienen de esta máquina que está funcionando bien, ¿no? Que no es algo que justo pues no nos creían que no es, no quiero decirlo así, no nos creían que fuéramos capaces de hacerlo porque tampoco quiero... Lo puedes decir así, no Patricia, puedo lo puedes decirlo. decir así que se No, chaven. pero no quiero o sea, no quiero pensarlo también, ¿no? Sí, o sea, no sí. quiero pensar que realmente fuera por una cuestión hasta racista o cosas así, ¿no? O sea, puede que sí, pero yo quiero pensar que no, ¿no? O sea, que realmente nosotros no supimos presentarla de una manera como correcta y en orden, y después nos dimos cuenta que sí, ¿no? Y esto también tiene mucho que, o sea, digo, a mí en particular, siendo una estudiante de doctorado, sí me afectó mucho porque, pues, un estudiante de doctorado no puede estar 10 años en el doctorado, Sí, ¿no? claro. Tienen que tener resultados rápidos para poder doctorarse y seguir en lo que sigue. Entonces, en ese punto, pues obviamente sí fue una mala planeación de nuestra parte, de parte mía y de mis asesores, pero por otra parte también lo entiendo porque al ser pues, un proyecto nuevo en Latinoamérica, pues no hay ningún experto en eso, ¿no? O sea, es como de, tenemos a los expertos de óptica, tenemos a la experta en geología, a la experta en astronomía, pero no tenemos o sea, es la primera vez que publicamos algo parecido en Latinoamérica, entonces no, realmente fue como una prueba y error hasta que nos dimos cuenta cuál iba a ser el camino correcto de publicación de los resultados. Te digo, o sea, puedo decir que desafortunadamente me tocó a mí ser la estudiante con la que aprendimos a hacer esto, pero también ahora, obviamente que ya pasó todo esto, pues obviamente sí veo que todas estas cosas, pues sí van a tener que ser necesarias, todos estos errores, ¿no? Para aprender. Wow, pero eso está súper brutal. Está súper brutal porque si te pones a pensar, básicamente tú eres la pionera de esta situación de la máquina, los estudios, la primer básicamente artículos que aceptaron y pudiste probar, ¿verdad? Tomó más tiempo, para colmo cayó el COVID y mil cosas más y, mano, lo lograste, ¿sabes? Qué brutal, ¿sabes? Especialmente como hablamos creo que antes de comenzar el capítulo, que antes las mujeres en la ciencia hacían maravillas, pero era súper difícil que se les reconociera, ¿sabes? Sí. Yo creo que la única que medio se lo dieron, porque hasta Rutherford dijo que ella era la madre de la química, ¿verdad? Como Marie Curie, pero hay cientos de mujeres que han hecho maravillas, y yo creo que Marie Curie es la única que 2 o 3 hablaban. Y está brutal que, Patricia, no sé si te percatas que tú eres la pionera de esto, ¿sabes? En este siglo. Y está súper brutal y te tengo que, ¿verdad? Te tengo que felicitar, no solo porque ahora eres la doctora Patricia Hernández, sino de que
eres pionera en algo que no sucedía en todo Sudamérica y probablemente puedo decir Latinoamérica, ¿verdad? Que yo sepa, porque básicamente puertorriqueños o mi lado dos caribeños no hay tampoco. O sea, nosotros tenemos buenísimos ingenieros en NASA, tenemos buenos científicos, pero yo creo que no existen, ¿verdad? Otras personas que están haciendo ese trabajo y wow, está brutal, ¿no? O sea, no sé si te percatas de lo grande, la grandeza y lo brutal de lo que tú acabas de hacer, ¿sabes? Y de verdad que muchas felicidades. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación maravillosa. Y es un súper placer conocerte y espero que este no sea la segunda vez, que haya tercera, cuarta, 17 veces que tengamos conversaciones, porque básicamente tú estás empezando en esto. Eh, pero de verdad, wow, qué súper historia, qué brutal, qué éxito, a pesar de, verdad, que sonará machista, si la gente lo quiere ver así, pero es que lamentablemente la historia científica ha sido, y no solo en la ciencia, pero en muchas cosas, pero en la ciencia siento que a la mujer siempre se le reprimió mucho más que en otras, ¿verdad? Otras áreas como maestra o otras cosas, y dice un montón del tipo de persona que eres y creo que a veces somos un poquito fuertes con uno mismo y la verdad es que tu camino fue súper fuerte y mira dónde estás. So, Patricia, felicidades, de verdad. Ah, ya, pues muchas gracias. No, creo que no lo había visto así. La verdad es que hay una perrita. Ella te está cheering up, ¿viste? Empleada, te estoy hablando. Espérame tantito. ¿Ves cómo me ve Sí, aparte? sí, sí, está ahí, mira, ¿qué tú haces? Te estoy hablando. No, la verdad es que muchas gracias, Agus. Creo que sí, no lo había visto así, como tú dices, al final creo que uno siempre es muy duro con uno mismo y no sé, ya no sé qué decirte. Gracias. Sigan Astrofísicos en Acción. Sí, claro, claro. Danos tus redes sociales, danos dónde te podemos conseguir todas las cositas para que la gente se enamore de la astrofísica, astronomía. Bueno, pues a mí me pueden seguir en Instagram como Trish-Luna. Ahí estoy yo y todas las preguntas que tengan me las pueden hacer. Siempre estoy compartiendo también pues, cosas de mi vida diaria, ¿no? O sea, no solamente las cosas como científicas. Próximamente estoy muy contenta porque próximamente ya nos avisaron ayer que próximamente ya vamos a poder regresar al laboratorio a Uf, trabajar brutal. después de más de un año de no ir al laboratorio. Pero además, pues de ser científica, pues también me gusta mucho el arte, bailo y patino, y me gusta mucho estarles compartiendo como todo lo que soy, ¿no? Porque no nada más soy científica. Y también soy divulgadora de la ciencia, ya llevo bastante tiempo. Eh, y con el proyecto con mis dos amigos y socios, con Norberto y con Zeus, tenemos Astrofísicos en Acción, que es un canal de YouTube. Así que también los invito y las invito a suscribirse al canal porque realmente no solamente nosotros, también tenemos otros colaboradores que nos encanta hacer divulgación de la astronomía y la hacemos con mucha pasión. Entonces, no solamente en YouTube, también nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter y en Facebook y próximamente en TikTok. ¡Eh! Así que los invito y las invito a seguir a Astrofísicos en Acción también y compartir, como dice Agus, nuestra pasión por el cosmos. Brutal. Corillo, a mí ya ustedes me conocen como Agustín Valenzuela. Gracias a los que le dieron play por primera vez a esto. Ya escucharon todas las redes de Patricia. Y búsquenme a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter. Y pueden ir a Amazon y conseguir mi libro, Curiosidad Científica del Universo en arroz con habichuelas. O sea, sencillito para que entiendan un poco de física básica. Y nada, como siempre les digo, busquen la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos!